Bueno, Alicia, primero darte la bienvenida, eh, Gracias. conocida por la mayoría de ustedes, y en esta ocasión tengo el placer de poder moderar, o mejor dicho, de escuchar y aprender de la escribana Alicia Rackmill sobre el tema que hoy nos va a exponer. El tema que nos convoca y sobre el cual vamos a aprender hoy, escuchar, actualizarnos, es eh, nombramiento de tutores, apoyos y curadores en sede notarial. Así que bueno, Alicia, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación del Consejo Federal. Eh, si con tu permiso, previamente no puedo dejar de expresar desde mi pequeñísimo lugar mi solidaridad para con todas las mujeres y los hombres de nuestra ciudad, que estamos, como vos dijiste, pasando un momento muy, muy difícil nivel sanitario y, bueno, social y en todo sentido, del país, del mundo, en estos momentos tan inéditos y tan difíciles y tan inciertos que asola nuestro planeta. Y especialmente necesito expresar mi solidaridad con respecto a los niños y niñas, que yo sé que no me estará escuchando ni uno de ellos, pero necesito expresarlo porque me conmueve mucho y creo que lo tenemos que decir, eh, que creo que son los padecientes más silenciosos en este escenario que de golpe les cambió drásticamente la vida y la realidad. A veces siento que volvieron a pedir, que tanto ganaron los niños con la convención y con muchos avances legislativos, y que esta pandemia les hizo perder otra vez la voz, ¿no? Son los más silenciosos. Tengo necesidad de decirlo. Así que también, aprovechando que siendo mañana el día internacional, celebramos el Día del Notariado Latino, quiero mandar un saludo afectuoso a todos los colegas y también desde mi pequeño, humilde lugar, hacer un llamado a la unión y a la solidaridad, porque son momentos en que tenemos que estar unidos, sin diferencias, sin divisiones, trabajando mancomunadamente para el bien común. Bueno, eso tenía necesidad de empezar la charla con eso que lo siento muy profundamente. Adhiero Y, plenamente a tus deseos, Alicia, sabes que sí, sabes que sí. y en estos momentos tan especiales, también hay que remarcar que esos tiempos nos están reclamando asumir nuestra función social con mayor responsabilidad aún que en tiempos de normalidad. Adquiere una mayor relevancia. Lo repito quizás muchas veces, pero creo que es algo que tenemos que poner atención en esto, ¿no? En la importancia en esta pandemia de la función social del notario. Y yendo ya al tema que nos ocupa, eh, el nombramiento de tutores, curadores de apoyo es un tema no muy difundido. Sin embargo, es una herramienta preventiva, primero tiene un carácter preventivo, y se vincula con la vida privada de las personas, les permite plasmar fehacientemente su voluntad y planificar el futuro, sobre todo en cuestiones familiares que hoy en día preocupan mucho. Hay, normalmente preocupan, pero en estas circunstancias más. Bueno, eso pasa lo mismo con otra serie de actos notariales, actos de autoprotección, las directivas anticipadas en salud, poderes preventivos, fideicomisos testamentarios, fideicomisos administrativos, eh, la mejora del heredero con discapacidad. Hay muchas herramientas en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta preocupación de las personas por el futuro. Tenemos que darlas, ofrecerlas, difundirlas y, bueno, en nuestra función de asesoramiento a las personas poder hacerlas conocer. Son herramientas que protegen derechos fundamentales de las personas
y aseguran, garantizan el respeto a las decisiones que se tomen con respecto al futuro. Y precisamente en este momento el futuro es algo muy incierto y preocupa a muchas personas. Entonces creo que hay que revalorizar todas estas herramientas que muchas veces se pueden usar conjuntamente como una estrategia. Pero yendo ya al tema en concreto, debo decir que ¿quiénes son los tutores? Primero nos tenemos que preguntar quiénes son los tutores, los apoyos, los curadores, porque ha habido cambios en la legislación muy importantes, muy rotundos, que impactaron en el régimen de capacidad jurídica de las personas, sobre todo para el ejercicio de derechos, y por lo tanto también modificaron las características y las funciones de los representantes legales. Entonces, vale la pena previamente una breve introducción sobre este tema para poder entender a quiénes vamos a designar en sede notarial. Brevemente, lo que tenemos que considerar es que la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente, y más recientemente la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, significaron un cambio rotundo, tanto en el régimen de capacidad de las personas como en las características de los representantes legales o de una figura nueva que aparece en el escenario, que son los apoyos. Entonces, podemos decir que la Convención de los Derechos del Niño abrió el camino. Fue la primera, en el año 1989 fue aprobada por Naciones Unidas, fue aprobada en nuestro país en el año 1990 y en el año 1994 se incorporó con rango constitucional a la reforma de nuestra Carta Magna. Miren cuántos años hace de eso. Pero abrió el camino, primero, bueno, con el concepto del niño, el paradigma del niño como sujeto de derecho, pero introdujo cambios tan grandes en el régimen de los códigos decimonónicos en aquella época, y incluido nuestro código venezolano, como a través de criterios como el derecho del niño niña, adolescente, que pueda formar su juicio propio, de expresar su opinión en todos los asuntos de su interés, y que esa opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su desarrollo y madurez, plasmado en el artículo 2. Y en el primer caso, la doctrina se refirió a este artículo 12 como el derecho a la participación, se consagró con ese nombre, y el artículo 5, el ya muy conocido término de autonomía progresiva. Posteriormente, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, aprobado en el año 2008 por nuestro país, por ley 26738, y después con rango constitucional en el año 2014 por ley 27044, profundizó ese camino, especialmente, lo resumo, porque es mucho más largo, pero especialmente con el artículo 12, el famoso artículo 12. ¿Qué nos dice el artículo 12 de la Convención? Que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, e introduce el sistema de apoyo, el apoyo para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en lugar de la sustitución de su voluntad por el representante legal. Acá vemos cómo cambia ya la figura del representante legal. Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos. Cambia, bueno, este artículo 12 significó un cambio de paradigma fundamental. El sistema de apoyo desplazó el sistema de sustitución de la voluntad por el representante legal. Posteriormente, en el año 2017, la ley en la Convención de los Derechos, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue reconocida por nuestro país en el año 2017 por ley 27.360, detalla aún más, digamos que recepta los mismos principios y los detalla más. Entonces, en concreto,
¿qué pasa con estas convenciones? La primera conclusión es que los niños, niñas y adolescentes, es decir, las personas menores de edad, las personas con discapacidad y las personas mayores se visibilizan para el derecho, dejan de ser invisibles, como decía Manuel Caló, que eran invisibles para el derecho, y cobran protagonismo y son sujetos plenos de derecho. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro, que va a ser representado por el curador o por es un sujeto de derecho. Y también se plasma claramente el concepto de que la vulnerabilidad nunca puede ser motivo de privación del ejercicio de derecho. Nunca puede ser causa de que la vulnerabilidad de las personas, ya sea por la edad, por la enfermedad, por distintas circunstancias, sino que todo lo contrario, la vulnerabilidad es una exigencia de una mayor protección jurídica para el ejercicio de los derechos. Ahí entran los representantes legales, ahí entran tutores, curadores, apoyos, con distintas características. Bueno, entonces esto me parecía que era importante aclararlo y tener en cuenta que posteriormente tuvimos leyes, se sancionaron las leyes nacionales en apoyo de estos paradigmas y de estos cambios tan rotundos, como la Ley 26071 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la Ley 26529 modificada por la 26742 sobre los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informada, y la Ley 26657 son del año 2005, 2009 y esta es 2010, sobre salud mental, en donde claramente es centrar la voluntad de la persona que está en situación de vulnerabilidad. Acá, con todo este bagaje, llegamos al Código Civil y Comercial, que se sanciona en el año 2015, y intenta receptar por lo menos estos paradigmas, se propone la constitucionalización del derecho privado y encuadrarse en estas convenciones. Propósito que es un gran avance, muchas veces los logra, pero a veces hay contradicciones. Contradicciones que las vamos a resolver apelando a los artículos 1 y 2 del propio Código, que remite a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales sobre derechos humanos como fuente e interpretación de las normas. Con esos artículos vamos a poder interpretar contradicciones que se dan en el Código. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el artículo 23, que es del tema que estamos hablando, el artículo 23 dice que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos y que las restricciones deberán ser específicamente previstas en el Código o en una sentencia judicial. Eso dice el artículo 23. El artículo 24 cataloga a determinadas personas como incapaces de hecho, son incapaces de ejercicio, son incapaces de ejercicio la persona, la persona menor de edad, la persona no nacida y las personas declaradas incapaces en la extensión, en la sentencia, ¿verdad? Pero bueno, es un análisis que no vamos a entrar ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero estas contradicciones se van dando a lo largo del código, como después vamos a ver. Entonces lo que creo yo, ¿qué pasa con el representante? ¿Quiénes son representantes legales? Ya no han cambiado el contenido con respecto al Código Velezano. Por ejemplo, el artículo 411 del Código Velezano, ¿qué decía? Que el tutor administraba y gestionaba sin el concurso del menor y prescindiendo de su voluntad. Eso quedó derogado antes del Código actual, porque era incompatible. Entonces, hoy, quienes son tutores, curadores, apoyos, van a tener que ejercer sus funciones, como lo vamos a viendo, promoviendo la autonomía de la persona y tratando de facilitar el ejercicio de los derechos y respetando su voluntad. Este respeto a la voluntad de la persona con discapacidad, cualquiera sea su circunstancia, está en la Ley 26529, está en muchos lados de nuestra legislación y se perfila en este código actual, aunque a lo mejor no se termina de
de expresar claramente, pero se perfilan muchas normas. El apelar siempre a la real voluntad de la persona, más allá de que tenga un representante, o más allá de que no la pueda expresar. Y esto también se ve en la jurisprudencia. No tenemos tiempo de profundizar, pero es muy interesante la jurisprudencia, por ejemplo, del caso 10 del año 2009, no, 2013. Pero bueno, por ejemplo, el artículo 61 que habla de las exequias, de que toda persona capaz puede disponer el modo y la forma de sus exequias, inhumación, y que dice que en el caso de que no lo haya expresado previamente, no lo haya dejado bien expresado previamente o no se pueda presumir, van a decidir los parientes, pero no podrán darle al destino, al cadáver, un destino diferente al que hubiera dado el difunto si hubiera podido expresarlo. Es un poco complicado el artículo, es un poco complicado, pero ¿qué quiere decir? Que hay que respetar la voluntad del difunto, aunque ya no esté. Entonces, bien, en todos los actos que vamos a, en las funciones de los representantes legales que determina la ley, vamos a ver vamos a tener que tener en cuenta ese concepto, el respeto a la voluntad de la persona protegida. Ya no hay una sustitución de la voluntad sin ninguna participación. Si hay posibilidad de participar, tiene que participar. Si hay posibilidad de que exprese su voluntad, la tiene que expresar. Entonces, estas son las características del representante legal. Representa a la persona, pero siempre va a tener que tener en cuenta su voluntad, si es que la puede expresar o la pudo expresar anteriormente. Por eso es tan importante difundir los actos de autoprotección, porque si existe un acto de autoprotección, el representante legal deberá cumplir con la voluntad expresada en ese acto de autoprotección, directiva anticipada, poder preventivo. Cobra mucha importancia la posibilidad de expresar de manera anticipada la voluntad, porque se deberá respetar siempre estos nuevos criterios que imperan hoy en nuestro derecho vigente. Y vamos a ver entonces quiénes son los representantes legales a los que nos vamos a referir y que pueden ser designados en sede notarial. De paso vamos a ir viendo algunas contradicciones. Bueno, el artículo 100 se refiere, expresa claramente y con una buena definición que las personas incapaces ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, pero dice los derechos que no pueden ejercer por sí. Ahí también hay una clara definición. Si hay derechos que pueden ejercer por sí, lo van a ejercer por sí. El artículo dice que van a ejercer derechos a través de sus representantes, aquellos derechos que no pueden ejercer por sí. Esa es una buena definición. Después vamos a ver que contradice el artículo 26 cuando habla de menor. Y después establece el artículo 101 quiénes son los representantes legales. De la persona por nacer, los padres, de las personas menores de edad, los padres y en su defecto tutores, o sea, padres y tutores, y de las personas declaradas incapaces, los curadores. Y en el caso de las personas a las que se les ha restringido la capacidad de ejercicio y se les nombra un apoyo, van a ser representantes los apoyos solo en aquellos actos que en la sentencia se determinó esa representación. Porque los apoyos no son representantes legales, no actúan en lugar de la persona, actúan junto con la persona protegida para favorecer el ejercicio por sí de sus derechos. Pero en este artículo 101 se habla de que los apoyos cuando la sentencia le haya otorgado esas funciones en determinados casos, con lo cual nos hace pensar que es posible que en una sentencia se nombre un apoyo con alguna función de representación. Bueno, eso entonces para dar una introducción en cuanto a los representantes, y
y vamos, si les parece, si te parece Marcelo, esto es un pantallazo en cuanto a, a lo que, bueno, a una introducción a este tema, y podemos empezar a hablar de la tutela. Hay nombramiento de tutor, vamos a ver, nombramiento de tutor, nombramiento de curador, que puede ser para el propio curador o para los hijos, y vamos a ver cómo juega ahí el nombramiento de apoyo, que a veces la ley se olvida. El nombramiento de tutor, bueno, empecemos por decir que es la tutela, es una institución subsidiaria para la protección de la persona y los bienes de aquel niño, adolescente que no ha alcanzado la plenitud de la capacidad civil y no hay persona que ejerza la responsabilidad parental. Vemos que este artículo 104, que es el que me refiero, no nos da una definición exacta de tutela, sino que lo define por su objetivo principal, que es brindar protección a la persona y los bienes de una niña, adolescente, cuando se dan dos circunstancias: que no haya alcanzado la plenitud de la capacidad civil y que no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. También este artículo tengamos en cuenta que establece que son los principios de la tutela los mismos principios que la responsabilidad parental. Principios que están plasmados en el artículo 639 del Código Civil y Comercial y que en mi opinión, deberían haber estado, se deberían haber establecido como principios cuando se trata de la capacidad jurídica de los menores de edad. No en representación en el parental solamente. Hay algunas diferencias. Y hubiera sido útil que estén encabezando la sección que habla del ejercicio de la capacidad de la persona menor de edad. Bueno, estos principios, ¿qué son? El interés superior del niño, la autonomía progresiva, de acuerdo a la evolución psicofísica, el desarrollo del niño, y dice algo muy interesante, el inciso B de ese artículo, que a mayor autonomía disminuye la representación de los padres en el ejercicio de los derechos del niño. Que es para tener en cuenta. Y el inciso C habla del derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su desarrollo humano. Es decir, que estos tres principios, que son eje fundamental de la construcción de los derechos del niño, deben tenerse en cuenta en todo lo que se refiere, en todas las decisiones que se adopte con respecto al nombramiento de curador y a todo lo relacionado con la tutela. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nos interesa, desde el punto de vista notarial, el nombramiento de tutor en sede notarial. Y a eso vamos a apuntar. El artículo 6 establece que los padres, mientras no estén privados o suspendidos en el ejercicio de la responsabilidad parental, pueden nombrar tutores a sus hijos menores de edad por testamento o por escritura. Indudablemente se refiere a escritura sin forma testamentaria. También establece que este nombramiento después deberá contar con la aprobación judicial, por supuesto. Entonces, en el caso de que los padres no hayan nombrado, designado tutores para sus hijos menores de edad, ahí el tutor va a ser designado por el juez, de acuerdo al artículo 107, es lo que se llama la tutela dativa, es decir, que el juez subsidiariamente, si no hay un nombramiento de los padres, va a ser el juez el que va a decidir, va a designar la persona que va a ejercer el cargo, tiene que buscar una persona idónea y tiene que fundar debidamente esa idoneidad, la idoneidad de la persona que... Entonces vemos que el código prioriza la voluntad de los padres, y es algo lógico, porque quién mejor que los padres para saber quién es la persona adecuada para reemplazarlo en el cuidado del hijo, quién es la persona que tiene lazos afectivos más sólidos, y también otras condiciones como la edad, la salud, la situación laboral, la estabilidad. Bueno, otras condiciones va a hacer que los padres decidan estén en mejores condiciones. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces los familiares más cercanos no son los más idóneos. Muchas veces, por conflictos familiares,
Si no hay una designación hecha por los padres, ¿el juez a quién va a designar? A los familiares más cercanos. Y muchas veces esa designación puede ser perjudicial para el niño, la niña o el adolescente. Entonces, de ahí la importancia de discutir esta herramienta, sobre todo en ciertas situaciones donde hay conflictos familiares, para que se decida lo mejor para el niño y la persona más adecuada, que a veces no es un pariente, puede ser un vecino, puede ser esos tíos postizos que hay muchos. Bueno, entonces el juez va a aprobar esta designación y si es que existen disposiciones de ambos padres, que puede ser que ambos padres otorguen este tipo de actos, se van a aplicar conjuntamente mientras sean compatibles. Si hay divergencias, va a tener que decidir el juez. Ahí, ¿eh? Entonces, la mayoría de las veces, en general, este acto se otorga para la eventualidad del fallecimiento de los padres. Después vamos a ver que para nosotros también hay otra posibilidad. Pero tradicionalmente se otorgó siempre el nombramiento, siempre los padres nombraron tutores a sus hijos ante el temor al fallecimiento. O sea que es un acto de última voluntad la mayoría de las veces. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un acto revocable, como que es una cualidad natural de los actos de última voluntad, con algunas excepciones como el reconocimiento de hijos, que es irrevocable. Entonces, puede ser otorgado como un testamento o como una escritura pública sin forma testamentaria. En ese caso no será necesaria la presencia de los testigos. Acá quiero plantear el caso, la situación, ¿es posible otorgar un nombramiento de tutor para los hijos menores de edad para el caso de la pérdida de mi discernimiento o incapacidad sobreviviente? O sea, ¿puedo otorgar un acto en previsión de la privación o suspensión de la responsabilidad parental por otro motivo que no sea el fallecimiento, mi fallecimiento? Y yo no veo motivo para esto, es un lindo debate, pero no encuentro norma en el Código Civil alguna que lo impida. No encuentro ninguna disposición que lo impida. En ese caso, por supuesto, no sería un acto de última voluntad, no podría tener tampoco una forma testamentaria. Pero yo creo que es posible en un mismo acto otorgar una escritura para el eventual, nombrando curador para el eventual fallecimiento de los padres o pérdida del discernimiento o de la capacidad o cualquier otro motivo que genere la privación de la responsabilidad parental, porque lo que importa acá es que hay una niña, un niño, un adolescente que no tienen una figura que puedan ejercer esa responsabilidad parental. No importa por qué motivo. Entiendo que es en beneficio de ellos. Bueno, esa es una opinión que dejo sentada. Ahora, cuando vamos a otorgar el acto, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que los padres no estén privados o suspendidos ya en sede notarial, digamos, ya tenemos la persona que quiere nombrar un tutor para sus hijos menores de edad. Primero, que no hay que constatar que, por supuesto, obviamente, que no esté privado o suspendido en el ejercicio de la responsabilidad parental. En segundo lugar, cobran mayor relevancia, quizás, aunque como en todo acto notarial, el asesoramiento es fundamental. Esto que estuvimos hablando antes también, que sepan cuáles son las funciones y en qué marco van a ejercerlas. A mí me ha pasado en un caso concreto que la madre con preocupación me plantea precisamente que quiere que deje claro en ese nombramiento que hace que se respete la voluntad del hijo. Claro que yo le dije, la ley lo dice, pero esa era una preocupación de una madre, que me llamó la atención, que no quería que el tutor decida cosas sobre el hijo sin que se le pregunte, sin que se le dé participación. Bueno, la ley, así, en ese marco, tenemos que asesorar a las personas y sobre las cláusulas que pueden incluir, sobre las cláusulas que no pueden incluir. El mismo artículo 106
establece que son cláusulas prohibidas, eximir al tutor de hacer inventario, permitirle recibir los bienes sin haber hecho el inventario y liberarlo de rendir cuentas. Son las únicas cláusulas prohibidas. Eso también debemos tenerlo en cuenta al asesorar nuestro trabajo de asesoramiento. Esas cláusulas no se pueden incluir, aunque no van a invalidar el acto, porque el artículo dice que se tendrán por no escritas, con lo cual no será válida la cláusula, pero el resto del acto sí, no va a caer. Pero esto también nos da lugar a pensar que hay otras cláusulas posibles, y esas son las únicas cláusulas prohibidas. Es lógico que los padres pueden también dar instrucciones al tutor sobre cuestiones de educación, sobre cuestiones de atención de sus hijos, y eso también tenemos que asesorarlo porque brindará mayor tranquilidad también a los padres. También tenemos que tener en cuenta que por el artículo 105 se pueden nombrar más de un tutor. Ahora es una innovación muy importante del código la posibilidad de tutela plural. Esto abre la posibilidad de que también se le otorguen distintas funciones a los tutores, que también en el acto se planifique cómo van a ejercer esa tutela plural. ¿Qué más otros aspectos a tener en cuenta? Esto, en estas épocas de pandemia, si otorgamos el acto por escritura pública sin forma testamentaria, el hecho de que no tengan que venir los testigos tiene su importancia. Porque ahora como podemos visitar gente, por ahí es más razonable utilizar esta forma que la forma testamentaria. Otra cuestión que quiero señalar es que consideramos que se puede otorgar conjuntamente por parte de padre y madre, y que no es aplicable el artículo 2475, que prohíbe el otorgamiento conjunto de los testamentos, que en este caso no puede ser aplicable, porque así sea por forma testamentaria, que ambos padres designen al mismo tutor, me parece que fortalece el acto, me parece que le da mucha mayor fortaleza. Creo que no se puede aplicar por analogía esta prohibición del artículo 2475 del otorgamiento común. Aparte que no se están otorgando para ellos, claro. Las disposiciones para el hijo, no es para ellos. O sea que yo creo que no habría ningún inconveniente en otorgar conjuntamente el acto. Al contrario, creo que lo reforma. A ver, ¿estamos? ¿Me ves? Ahí está. Volví. Ahora sí. Bueno, los problemas de conexión. Sí. Problemas de conexiones, ¿qué va a ser? Entonces, me parece también importante recomendar al otorgante que nombre tutores sustitutos, porque si no puede asumir el cargo, le pasa algo a este tutor, lo va a designar el juez. Claro. Entonces, que siempre se tenga la precaución, si es posible, de nombrar tutores en sustitución del primero designado. Hay que tener en cuenta el artículo 110, que establece quienes no pueden ser tutores, para asesorarlos de no incluir una persona que, no designar persona que después no va a ser posible porque lo prohíbe la ley, que establece quienes no pueden ser tutores, artículo 110. Pero lo que es interesante es el inciso K del artículo 110, que dice que no se podrán designar como tutores a aquellas personas que los padres expresamente hayan excluido de esa posibilidad. Entonces eso es muy importante, porque a veces el temor de los padres es que no quiere que determinado tío, determinado abuelo o determinada persona llegue a ser tutor. A veces le preocupa más eso que la designación en sí, y entonces es importante asesorarlo para que pongan esa cláusula, para que se incluya esa cláusula. Y acá hay un tema que me dudoso, o sea, nosotros, no dudoso, sino a la luz de los principios de la tutela y del derecho del niño a ser oído, de que su opinión sea tenida en cuenta, me pregunto, ¿es adecuado que el niño participe en el acto? El futuro, quizás, eventual tutelado. La primera reacción mía es sí, porque yo siempre lucho por la participación de la
personas menores de edad y las personas con discapacidad en todos los actos que le corresponden. Acá, en principio digo que sí, y quizás sí, dependerá del caso, dependerá de la edad del caso, porque me planteo que quizás sea conflictivo, y acá a lo mejor muchos psicólogos me quieran matar, pero desde mi ignorancia, que si puede ser conflictivo para un niño, depende de qué edad, prever la posibilidad de perder a los padres, Claro. porque eso es un acto a futuro. De todas formas, me tranquiliza que el derecho a ser oído va a estar cubierto, porque el artículo 113 del Código establece que el juez, antes de nombrar de poner en el cargo al tutor de discernir la tutela, tiene que oír, por el artículo 113, establece que previamente tiene que oír al menor, tener en cuenta su opinión de acuerdo a su desarrollo y madurez, considerando siempre el interés superior del niño. Es decir, que si no comparece al acto, igual antes de que se nombre al curador, al tutor, perdón, va a ser oído. Bueno, a ver si de qué más quisiera agregar de tutela antes. Bueno, lo único, recordar la inscripción, que es muy importante, que en casi todos los registros, en todos los colegios de escribanos, en casi todos los colegios de escribanos del país, existen, estos actos se inscriben en los registros de actos de última voluntad. Se inscribe igual que los testamentos, con una ficha, para después, con todos los datos, para después ubicar el documento. ¿Qué pasa con la designación de curadores? Antes de que sigas con esto, te hago una pregunta, Alicia. Bueno, yo sé, como bien sabemos, que acá en Rosario los juzgados mandan oficios y realmente solicitan a los registros que están bajo la órbita, en el caso nuestro, del archivo de protocolo teniente del Colegio de Escribanos, en cada apertura, en este caso, bueno, ante un fallecimiento para los testamentos, entiendo que para este caso también comunican solicitando si hubo alguna designación. ¿Eso se repite a lo largo de todo el país? ¿Tenés conocimiento de eso o no ocurre? No, no es así. No es así. Lamentablemente, nosotros acá, hace muchos años, en una acción, así salimos en campaña desde el IDEI, sí, pero hace muchos años, cuando a poco de haberse creado el registro se creó acá en el año 2006, recorrimos los juzgados de familia. En ese momento había 40 actos inscritos. Hablamos juez por juez de familias y le explicamos de lo que es el registro, que ellos quizás estaban dictando restricciones a la capacidad, en ese momento era insania, ¿no? No era restricciones a la capacidad, pero que sin saber si una persona había designado su propio curador. Y nosotros tuvimos una recepción excelente, desde entonces por motu propio, sin que acá exista ninguna disposición, ninguna acordada, ninguna ley, no se modificó el Código de Procedimientos, no se hizo una acordada porque no tuvimos necesidad, porque inmediatamente todos los juzgados de familia mandan esos oficios al iniciar el proceso y según semanalmente se reciben oficios. En otros lugares del país no se logra, inclusive en lugares donde se ha modificado el Código de Procedimiento y tienen obligación de hacerlo, no se ha logrado que se haga. Sé que hay muchas dificultades, lo cual es una pena porque tiene fines de publicidad, es importantísimo. Se puede estar nombrando. Yo me acuerdo de uno de los jueces que ya se jubiló hace muchos años, cuando yo le explicaba, me decía, pero las veces que nos pasan, que nombramos curador a un hijo y después nos damos cuenta que era un sinvergüenza y que lo único que quería era sacarle la plata. Yeah. Y el otro hijo pobre, que era el único que se ocupaba, como no le interesaba la plata y todo, ni había pedido ser curador. Qué útil es para nosotros esto. Por eso, bueno, la importancia de difundir, tenemos mucho que trabajar todavía en estos temas. Vamos a la designación de curador y apoyo, a ver si lo podemos resumir un poquito. Bueno, primero tenemos que decir que entre los artículos 31 y el artículo 50 se
regula nuestro Código Civil y Comercial la restricción a la capacidad de ejercicio de las personas. En realidad, cuando una persona pierde la autonomía es muy frecuente, hay muchos juicios en que hoy en día se le restringe la capacidad de ejercicio y se le nombra un curador para que lo apoye en el ejercicio de los derechos, lo asista, o en casos extremos, ya vamos a ver como lo dice el artículo 32, se le nombra el curador. En realidad estos procesos deben estar regidos, en primer lugar, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la Ley 2657 de Salud Mental y por el Código de Procedimiento, el Código Civil y Comercial. En ese orden, creo. Bueno, entonces el artículo 32 del Código, ¿qué nos dice? Esto es fundamental para entender el apoyo y el curador. Nos dice que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de toda persona mayor de 13 años que padece adicciones o una alteración prolongada o permanente, una alteración mental prolongada o permanente de suficiente gravedad, en el caso en que del ejercicio pleno de su capacidad civil pudiera resultar un daño a sí misma o a su cliente. El párrafo siguiente dice que en esos casos, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que nombrar los apoyos. Tiene que nombrar los apoyos, el apoyo o los apoyos necesarios, estableciendo claramente sus funciones, las funciones de los apoyos con los ajustes razonables de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades de la persona protegida. También en el párrafo siguiente, el artículo nos dice que la obligación primordial de los apoyos será promover la autonomía de la persona protegida y favorecer las decisiones que respondan a sus preferencias. Ahí vemos un poco lo que estuvimos hablando, respecto a la voluntad. Pero hasta ahora vamos muy bien. El artículo 32 es central para entender el tema de las restricciones a la capacidad y de las funciones de los curadores y apoyos. Entonces, hasta ahí teníamos lo que recién mencioné, los párrafos anteriores, hablando de los apoyos y de la restricción a la capacidad. Pero hasta ahí, para mí, íbamos bien. Hasta ahí íbamos bien. Pero el último párrafo establece como excepción, en el caso en que la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo, forma, formato adecuado, y las medidas de apoyo sean ineficaces, el juez puede declarar la incapacidad y nombrar un curador. Y ahí donde ahí aparece la figura del curador con carácter de representante. Bueno, esto ha sido duramente criticado por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, criticado a Argentina, específicamente en el informe para Argentina, diciendo que no pueden coexistir. O sea, ¿qué pasa en este artículo? Coexiste el régimen de apoyo con el régimen de sustitución de la voluntad de la persona protegida por el representante legal. ¿Cuál es la posición? No se termina de entender, yo creo que es porque no se termina de entender lo que significa el nuevo criterio de la discapacidad desde la mirada de los derechos humanos. El nuevo criterio de discapacidad es que todas las personas, es la capacidad jurídica universal, todas las personas son capaces y muchas tienen restricciones para poder ejercerlas. Quizás no son plenamente capaces, tienen restricciones, pero una cosa es que la ley le prohíba ejercer derechos, y otra cosa es que la naturaleza no se lo permite. Bueno, no quiero entrar acá en un tema que nos llevaría mucho, pero que es muy interesante analizar, que es la confusión eterna, histórica, en nuestro derecho, entre falta de discernimiento e incapacidad. La capacidad es una categoría jurídica y el discernimiento es un aspecto de la naturaleza, ¿cierto? Bueno, entonces no se puede entender, porque realmente ya Juan Pablo Olmo, antes de nuestro código, había planteado la teoría de que por qué declarar en el Código Cristiano, pero con la inclusión del artículo 152 ter, que
incluyó en el Código Civil velezano la Ley de Salud Mental 26657. Ya en ese contexto planteaba por qué hay que declarar incapaz a una persona. Si es el juez es suficiente que diga qué no puede hacer y qué apoyo o qué representación necesita. Bueno, son temas que se nos van, es para hablarlo mucho, son muy apasionantes, pero lo que nos permite inferir que este curador, que tiene indudablemente es representante legal, va a actuar en lugar de la persona, siempre va a tener la obligación de escuchar a la persona protegida, si es que puede expresar. Siempre va a tener obligación de darle lugar y de respetar su voluntad si es que la puede expresar o la puede presumir o la pudo explicar antes. Ese es, digamos, el nuevo concepto que hay que tener en cuenta cuando se habla de representantes, de cuidadores. Bueno, pero entonces nosotros, ¿qué tenemos? Ahora, la posibilidad se abre en el artículo 139, que comienza diciendo que toda persona capaz puede designar mediante una directiva anticipada a la persona para que ejerza su curatela, o sea, su propio curador. Acá entonces tenemos un caso de nombramiento de curador, que es el curador para nosotros mismos. Es un acto autorreferente dentro de en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional, o sea, aquello que entra en la esfera de privacidad de la persona y no afecta derecho de tercero ni el orden público. Es para mí, nombro mi curador. Es un acto de autoprotección. Es un acto de autoprotección, muchas veces es una cláusula más que está incluida en un acto de autoprotección, tiene otras cláusulas de salud, de vida cotidiana, de administración de patrimonio. Puede hacerse también solo para el nombramiento de curador. ¿De qué se olvida este? Bueno, este artículo nos remite al artículo 60, que es el artículo que reconoce las directivas anticipadas. El título del artículo 60 habla de directivas anticipadas de salud, pero en el texto, en la letra de la norma, nos da a entender que es más amplio el concepto porque reconoce el derecho de toda persona plenamente capaz de otorgar directivas anticipadas sobre su salud y con respecto en previsión de la incapacidad. Y después también dice que puede nombrar a las personas para decidir sobre cuestiones médicas y para ejercer la curatela. Entonces, bueno, tanto en el artículo 60 como en el 139 se establece la posibilidad de nombrar nuestro propio curador, pero se olvidan de los apoyos. No mencionan. De todas formas, consideramos que sin duda se puede nombrar un curador, podemos nombrar nuestro apoyo. E inclusive nosotros recomendamos, conveniente, cuando en el otorgamiento en sede notarial de estos actos, recomendar que se designe al apoyo y para el caso excepcional que sea necesario un curador, al curador, que se lo designe la función de apoyo y de curador de ser necesario. Bueno, acá tenemos que, bueno, yo estaba diciendo que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad criticó mucho este artículo porque dice que no pueden coexistir ambos regímenes, o el régimen de sustitución. Por supuesto que la Convención apoya el régimen, va a la redundancia de apoyo, pero dice que no puede coexistir con el de sustitución de la voluntad, que es la curatela. Tratamos de interpretarla de la manera más flexible posible. Siempre apuntando a respetar, en los términos del artículo 12 de la Constitución de los Derechos de la Persona con Discapacidad, todos estos actos siempre tienen que apuntar a favorecer y respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona protegida. Acá es muy importante para el juez, pensemos que es un acto que no solo es importante para la protección de los derechos de la propia persona, sino que facilita, por eso los jueces nuestros, que son inteligentes, piden todas las semanas los informes, porque les facilita la labor al juez. Sí, claro. Entonces es algo que realmente es un acto que beneficia a la familia, beneficia al juez, beneficia a quien tiene que decidir y a la persona protegida o que debe ser protegida.
Es importante también considerar que nadie es mejor que la propia persona. Está bien que el curador o el apoyo tiene que ser una persona idónea, pero los lazos afectivos, el conocimiento, los principios, valores, el respeto a la dignidad, nadie mejor que uno mismo para saber quién es esa persona de confianza que va a hacer mejor esa función. Ahora acá tenemos un problema que lo voy a abarcar brevemente, porque también da para mucho, pero no puedo dejar de plantear. Es el tema de quién puede otorgar estos actos. ¿Quién puede nombrar al propio curador? El artículo 60 habla de personas plenamente capaces, terriblemente capaces tiene que ser. Y el artículo 139 habla de persona capaz. Acá yo considero absolutamente inadecuado y que contradice las convenciones, contradice las normas constitucionales, contradice todo. Porque realmente no hay duda de que una persona que tiene el discernimiento suficiente para decidir sobre aspectos personalísimos, derechos personalísimos que no son pasibles de representación, estas decisiones las puede tomar él nada más, o ella. Hay que atender, en realidad, debería decir, y así lo propone un proyecto que ya está en el Congreso, no sé cuándo se tratará, la persona con discernimiento suficiente, ¿por qué exigirle una capacidad? Fíjense que el artículo 26, por ejemplo, para las decisiones sobre salud considera al adolescente de 16 años como un adulto para decidir sobre su propio cuerpo. Y a partir de los 13 años puede decidir, presume que tiene aptitud suficiente para decidir sobre su salud, o sea, para dar el consentimiento informado por sí mismo, y cuando se trata de cuestiones de tratamientos invasivos que puedan afectar, que puedan poner en riesgo su salud o su vida, da el consentimiento con la asistencia de sus representantes legales. O sea, ¿por qué una persona va a poder decidir antes de tener la plena capacidad civil sobre cuestiones tan tremendamente importantes como la salud y no va a poder designar quién es su curador o quién es su apoyo, por no haber cumplido 18 años, por ejemplo? Es absurdo. De todas formas, nada puede impedir que en un acta notarial dejemos plasmada la voluntad de estas personas, porque acá se crea una gran confusión con las personas menores de edad y con las personas que tienen restringida la capacidad de ejercicio. Si tienen discernimiento suficiente, nada impide que se otorgue un acta donde puedan expresar su voluntad. El derecho a expresar la voluntad es un derecho que nunca se le puede negar a nadie. Esa voluntad va a quedar plasmada en un documento público para que sea ponderada el día de mañana, por lo menos, junto con las otras circunstancias. Yo creo que esto lo tenemos que tener presente. También la importancia que tienen nuestras actas notariales para garantizar y proteger derechos, como en este caso. Bueno, nos queda la designación efectuada del mismo artículo 139, habla que los padres pueden designar curadores y apoyos, ahí sí se acordaron de apoyo, ahí sí se acordaron de nombrar los apoyos, en la segunda parte. Para sus hijos incapaces o con capacidad restringida, apoyos curadores, en los mismos casos y con las mismas formas en que pueden nombrar tutores. Y el artículo 138 nos remite a las reglas de la tutela, se aplicarán las reglas de la tutela, dice, a la curatela, salvo en las discusiones que se modifiquen en esos artículos. Pero bueno, esta remisión entonces nos lleva a plantear las mismas, en el asesoramiento, cuestiones muy semejantes al nombramiento de tutor. Pero en primer lugar lo que tenemos que aclarar, porque lo veo que es un error muy común, cuando nombramos curadores para nuestros hijos no es un acto de autoprotección, no es un acto autorreferente, no se puede incluir en un acto de autoprotección, porque el acto de autoprotección decido sobre mí, acá estoy decidiendo sobre la vida de otro tercero. ¿Qué posibilidades tengo? Como nos remite a la regla de la tutela, aplico el artículo 106 y puedo nombrar curadores y apoyos para mis hijos,
con discapacidad o con capacidad restringida mediante un testamento o escritura sin forma testamentaria. Igual que esto se modificó porque antes en el Código de Vélez era solo por testamento. Ahora se puede por escritura pública sin forma testamentaria. Acá preguntan, a ver si vos podés interpretar lo que quieren preguntar. Dice, ¿qué pasa con el autonombramiento de los padres con respecto de los hijos mayores de edad con discapacidad? Autonombramiento. No sé si vos entendés bien la pregunta. Por ahí vos lo podés... No sé qué quiere decir con autonombramiento. A lo mejor se refiere a el nombramiento de curadores o apoyos hechos por los padres para los hijos con discapacidad o con capacidad restringida. Pienso que es esto, sino que lo vuelvan a escribir o lo corrijan. Claro, porque bueno, se aplica... Naturalmente, digamos, es muy común que padres con hijos con discapacidad no nombren, eventualmente, los chicos son mayores de edad, digo chicos, porque siempre para los padres terminan siendo chicos, ¿no? Y naturalmente siguen ellos, de hecho, ejerciendo la representación, o si bien no tienen un nombramiento judicial, a eso voy yo, obviamente que si no hay una designación, ya es mayor de edad y ejerce todos sus derechos, pero bueno, la discapacidad sigue existiendo. En esos casos concretos, digo yo, normalmente, y no se ha hecho aún el trámite legal, normalmente el representante natural sigue siendo los padres, ¿o me equivoco? ¿Cómo es esto? Es una cuestión de hecho, y es una cuestión que se da en la realidad, y que no se puede ignorar porque es la más frecuente. Se da en la realidad. Hay que evaluar si puede tener un beneficio hacer iniciar un proceso de restricción a la capacidad. Lo que sí tiene un beneficio es tramitar el certificado administrativo de discapacidad, que no tiene nada que ver con la capacidad pública. Exactamente. Pero nosotros estamos hablando de un acto preventivo. La pregunta tuya es muy interesante, porque algún autor ha planteado que el padre digamos que el padre para nombrar un curador para el futuro debería ser ya haber sido nombrado curador y haber una resolución a la capacidad. Esto no es así, yo estoy convencida, porque no responde a la realidad, y el derecho también tiene que responder a la realidad. Obvio. Yo creo que esto es un acto que el padre o la madre, especialmente en los casos en que siguen cuidando, saben que el hijo está bien, porque no necesita nombrar un curador porque siguen cumpliendo esas funciones y a lo mejor no necesitan, digamos, un acto jurídico para lo cual se los nombre curador, vender, comprar, caso en el cual hará el trámite judicial. Pero para la vida cotidiana no lo necesita. En nada obsta que este padre haga este acto por si en el futuro es necesario nombrarle un curador, sobre todo si fallecen los padres, porque la mayor preocupación de los padres es que cuando ellos no estén, siempre cuidamos a nuestros hijos, pero también la preocupación cuando existen hijos que necesitan mayor protección es qué va a pasar cuando no estamos. Y en eso los escribanos tenemos que asesorar a las personas, porque hay muchas herramientas para llevar tranquilidad a la familia. Muchas herramientas. Una es el nombramiento de curador, que se puede completar con otro más. Por ejemplo, bueno, en la parte económica, la mejora estricta del 2448, por supuesto, pero también fideicomiso testamentario. Hay actos que tienen que ver con la planificación familiar, poderes preventivos, por supuesto, el nombramiento de curador y apoyo y darle instrucciones sobre cómo administrar el beneficio. O sea, se puede hacer una ingeniería jurídica, digo yo, alrededor de un chico con discapacidad para darle tranquilidad al padre para el futuro, que en el momento no es la preocupación actual, porque los padres cubren todas las necesidades, se ocupan mejor que nadie, por supuesto, y no necesitan estar nombrados curadores, porque en la vida cotidiana cubren todas las necesidades que tiene el chico. A lo mejor llega un momento que lo tenga que hacer por alguna razón puntual. A eso apuntaba, ahí me llegó la aclaración de la pregunta, en el sentido de que apuntaba a eso,
a los padres que siguen ejerciendo la alimentación sin que haya un pronunciamiento judicial. A eso apuntaban que es, como bien decís Bueno, vos, obviamente, y creo que es la mayoría de los casos, no sé si es la mayoría, pero muchísimos casos que hasta que no haya una necesidad de tener un pronunciamiento legal a los efectos de efectuar determinada transacción, determinada cuestión que lo requiera, en la vida normal los padres, mientras viven, obviamente, siguen manejándose como siempre y en representación de la persona con discapacidad. A la pregunta, ahí me vino la aclaración, apuntaba justamente a eso. que a mí me parece que está bien que sea así, porque si para ti si no es necesario. O sea, me parece que está muy bien que mientras no sea necesario, pero con la precaución de que deberían otorgar estos actos para el futuro, porque muchas veces no nos damos cuenta que nos puede pasar algo, Claro y que que sí. si no lo previmos, nuestros hijos van a quedar, esos hijos van a quedar, y van a quedar a merced a lo mejor de recepción de parientes que no sienten, ni los conocen, ni los manejan, o de jueces. Que no tienen, que Entonces, quizás no conozcan la realidad y el conocimiento de la vida de la persona, ¿quién mejor que los padres, que son los que se ocupan de él, como para preverlo, que por más de no hacer el trámite del pronunciamiento legal, decir, bueno, ok, si me llegase a pasar algo, dejo previsto quién entiendo yo que sería una gran ayuda para el juez y para, bueno, todo y para la persona discapacitada también, obviamente. y en la tranquilidad para la familia, de Para saber que, bueno, va a estar acompañado por alguien que realmente lo quiere, lo claro. conoce, sus circunstancias personales, sus características. O sea, yo creo que está bien, que no es necesario hacerlo si no es necesario, pero que sí preverlo para el futuro. Bien, Ese es, bien. pienso que es mi consejo. Bueno, ambos casos necesitan la aprobación judicial, ¿no es cierto? Tanto para el nombramiento del propio curador como el nombramiento del curador para los hijos. Eh, ¿Para qué vamos a tener en cuenta las reglas de la tutela? Bueno, acá vamos a tener en cuenta quiénes pueden ser, porque nos vamos a remitir a la tutela, acordémonos del artículo 110. Quienes no pueden ser tutores no pueden ser curadores, no los podemos incluir. El artículo 110, inciso K, donde podemos decir quién no sea ni mi curador ni el curador de mis hijos, también en ambos casos. El juez debe respetar a la persona que rechazamos para ese cargo. Eh, También que otras cosas, tener en cuenta que es plural, tener en cuenta que se pueden nombrar varios apoyos o varios curadores y dividir las funciones, inclusive la importancia de nombrar a alguien sustituto, y qué diferencia va a haber en la forma, porque se va a otorgar entonces el nombramiento de curador para nuestros propios hijos, vamos a aplicar el artículo 106 de la tutela, que vamos a remitir, y se puede otorgar por testamento o por escritura en forma testamentaria. Por supuesto, para nombrar mi propio curador, solo por escritura. No puede ser por testamento. Pero sí entendemos, a pesar de que no lo dice el código, que si se pide escritura para el nombramiento para nuestros propios hijos, también es necesaria la escritura para el nombramiento de nuestro propio curador, no habría, por una cuestión de razonabilidad tratamos de aplicar. También tenemos que tener en cuenta las cláusulas prohibidas, también que se les puede establecer otras cláusulas. Y también, por supuesto, igual que en el caso de la tutela, la importancia de muchas entrevistas, las necesarias, a veces no son tantas, a veces son muchas, para poder asesorar bien. Y la persona que viene a otorgar un acto en nuestras escribanías, cuando lo firme, sepa bien, esté bien empapada de lo que está decidiendo para el futuro. No. Bueno, yo no sé si, no me quiero extender mucho, son temas Te hago que una, dan para te hago mucho. una, te hago una preguntita que ahí también nos están haciendo. ¿Qué ¿Cómo ocurriría? no? A ver, dos supuestos. Uno, que hayan dos designaciones distintas de curadores.
En ese Es caso, posible. claro, a ver, si entiendo que regiría un poco también los principios del testamento. Me imagino que si hay una posterior designación, de la misma parte me refiero, ¿no es Me cierto? puedes ir por la misma persona. No, dos supuestos te voy a plantear. Uno por la misma persona, dos designaciones distintas. Supongo que hay que atenerse a la última designación. Creería que ahí rige el principio que Ya rige para tiene, los testamentos. exactamente, Bien. exactamente, porque si hay que elegir una, hay que elegir la última. La última que se entiende que es la más reciente y hubo un cambio de opinión y eso deroga la anterior. Pero vamos a otra situación, otro supuesto. Que haya dos, padre y madre, cada uno designa por escritura separada dos personas diferentes. ¿Cómo lo Ahí ves? va a tener que decidir el juez. O sea, cuando hay disposiciones otorgadas, por eso antes decía que en realidad es mucho más fuerte otorgar conjuntamente esa clase de actos, padre y madre. Pero si hay otorgadas separadamente, que es muy posible, y no designan a la misma persona, o inclusive a veces designando a la misma persona, imparten instrucciones contradictorias, siempre el juez va a tener que resolver considerando qué es lo más conveniente para la persona protegida y fundándolo. Acá lo que nosotros vemos es que los padres cuando eligen, designan al tutor o al curador, o cuando designamos nuestro propio curador, no tenemos obligación, no hay ninguna norma que nos obligue a fundamentar por qué elegimos esa persona. El juez sí lo tiene que hacer. Cuando el juez nombra al tutor o al curador, debe fundar claramente por qué lo considera idóneo para ese cargo. Los padres no tienen esa, y nosotros con respecto a nosotros mismos no tenemos esa obligación, pero en nuestro asesoramiento yo creo que es muy importante recomendar que se haga, que sí se haga, Bien, porque ayuda a la decisión. perfecto, perfecto. Dar a conocer los motivos por qué se designa a esa persona, en realidad le va a dar fundamento al juez para nombrarlo en esta función. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Ali, la verdad que hubieron un par de preguntas interesantes por ahí y no sé si querés agregar algo. Habría para hablar mucho siempre de estos temas, hay mucho para hablar, jurisprudencia, caso de la realidad. Pero lo que me gustaría dejar el mensaje de que nos apropiemos, ahora se usa decir empoderémonos, se usa ese término, empoderémonos de estos actos, como Perfecto, los otros que me de actos que llevan tranquilidad a las familias, actos que protegen derechos fundamentales, que permiten planificar el futuro. Nosotros lo podemos hacer, está dentro de nuestra función social y debemos ser nosotros mismos quienes los difundamos, los estudiemos, los mejoremos, eh, apoyemos los proyectos para mejorarlos, o sea que tomemos estos actos con la importancia que tienen en la vida de las personas y de las familias. seguro. Ninguna herramienta más idónea para este tipo de otorgamientos que la escritura pública, que nunca puede ser reemplazada por un formulario que se presente eventualmente ante una repartición, ¿no es cierto? Es decir, para eso está el Como escribano. son como son los consentimientos informados en muchos centros asistenciales, que son un formulario y que la gente los firma sin leer, generalmente en un Exactamente. momento de nervios, porque va a hacer un estudio, o sea, y no es eso el consentimiento informado, es todo un proceso, ¿cierto? Bueno, estos actos si nos corren el peligro de terminar siendo lo mismo si nosotros no le damos nosotros mismos desde lo notarial la importancia que tiene. La importancia y la trascendencia, y ese mensaje me parece fundamental, más allá de transmitirlo y de que la gente lo conozca, que los escribanos nos comprometamos con este tipo de actos, ¿no es cierto? Porque es un rol fundamental e irreemplazable de nuestra profesión, ¿eh? Tanto que muchas veces tememos que bueno, que el escribano, en un rol como este, el escribano, la escritura pública, el asesoramiento personal que hace el escribano con el conocimiento puntual del caso, no se puede brindar de otra manera. De manera que ahí sí somos insustituibles y sería una pena que no le diéramos por la función social y por la importancia que eso tiene en cuanto a los derechos personalísimos de la gente, ¿no es cierto? Exactamente, somos garantes de esos derechos, asumamos ese rol. Seguro que sí. Bueno, Ali, un placer. Nos extendimos bastante, ¿eh? Hicimos 1 hora 40 casi de tiempo. Así que, pero fue la verdad muy interesante
te Pido agradezco disculpas. muchísimo. No, todo lo contrario, un placer, un placer. Esa pausa tuvimos que hacerla simplemente porque, bueno, necesariamente hay que hacerla para cortar y grabar, porque si no se pierde todo. Así que, bueno, un beso grandote, te agradezco muchísimo, agradezco a toda la gente que ha participado en esta exposición, en esta charla que tuvimos con Alicia. Un beso grande, Muchas muchas gracias, gracias. Alicia. Bueno, Gracias a vos, gracias al Consejo Federal por la invitación y a todo bueno. lo que me han aguantado. Obviamente las gracias te lo estoy dando, pero no solo en nombre personal, sino en nombre de toda la Junta del Consejo Federal, que sabes que te aprecian mucho y siempre estamos muy, muy agradecidos con vos cuando participás en este tipo de eventos. Te agradezco mucho. Un beso grande.